Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Bueno amigos, vamos a conversar con Jacinto Romero Luna. Él es diputado electo en el estado de Anzoátegui por la Unidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la entrevista. El estado de Anzoátegui es muy particular. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo creo que en Anzoátegui dio el ejemplo en estas elecciones que Venezuela debe seguir para las próximas elecciones, en donde, sin duda alguna, nosotros dimos una respuesta bien importante al desarrollo de la política en el estado de Anzoátegui, especialmente cuando en el estado de Anzoátegui es un país petrolero y sin duda alguna, pues, para nadie es un secreto que la industria petrolera toma parte activa en los procesos electorales. Por ejemplo, en la circunscripción número 2 que me correspondió a mí competir en estas elecciones, toda la logística y toda la movilización estaba a cargo de PDVSA Gas. Igualmente ocurrió en Puerto La Cruz, que le cargaron toda esa movilización a la refinería de Puerto La Cruz. Igualmente ocurrió en Barcelona, que le cargaron eso a una de las Petros filiales de PDVSA, y por supuesto en el sur, en el Tigre y todos los municipios que conforman el circuito número 1, PDVSA Petróleo se encargó precisamente de toda la logística, toda la movilización, y contra todo eso nosotros, los que conformamos el grupo de candidatos de la Mesa de la Unidad, pudimos ganar las elecciones en todo el estado. De hecho, pues, fueron 7 diputados contra 1, que, bueno, todo el mundo en Venezuela se quedó sorprendido, pero nosotros no. Internamente nosotros sabíamos de qué estábamos hablando, porque en Anzoátegui se logró la verdadera unidad, y esa verdadera unidad es la que se debe lograr precisamente en toda Venezuela en las próximas elecciones, y que debemos conservarla, porque yo he denominado esto como el 26 de septiembre como el principio del fin de la era Chávez. De tal manera que nosotros debemos terminar con esta era el próximo 2012, cuando con el voto popular nosotros vamos a elegir a un presidente de la República que sea democrático y que pertenezca a la oposición que nosotros representamos en este momento en el país. Algunos analistas dicen que, en definitiva, no es que ganó la oposición, sino que perdió el oficialismo. Bueno, claro, por supuesto, en una competencia el país responde. Yo creo que es importante que el gobierno ha sabido cautivar especialmente a los pobres. Yo siempre he dicho, y con esto quiero decir, que yo no soy ningún burgués. Yo soy una persona, un venezolano que nací en un pueblito llamado Saucedo, del estado Sucre, que es un pueblo, una orilla de playa, y mis padres fueron campesinos. De tal manera de que yo no soy ningún burgués, no me considero burgués, pero que sin embargo no comparto el pensamiento, ni comparto tampoco la opinión de este gobierno. Este gobierno ha sabido, sin duda alguna, controlar lo que es la parte más desposeída de este país, precisamente en cuanto se refiere que el venezolano como que se ha acostumbrado a vivir en un rancho, el venezolano como que se ha acostumbrado a vivir sin agua, a vivir sin luz, pero acuérdate, Manuel, que el estómago aprieta, y ahí es donde el gobierno hace su trabajo, cuando pues precisamente a través de estas misiones le lleva a la gente pues, una porción de dinero, y ese es el miedo que le meten a la gente cuando vienen los procesos electorales, que le dicen a la gente que le van a quitar esa porción de alimentos, y la gente tiende siempre, ¿verdad?, a ir a votar en favor del gobierno. Y aparte de eso, algunos trabajan también con el gobierno, que son controlados por el gobierno, y ese control conlleva a que los amenazan, los persiguen, y la gente tiende o toma la decisión de no ir a votar o toma la decisión de ir a votar, pero controlado, de manera que por eso el gobierno todavía saca esa porción de voto que sacó ahora en el proceso electoral. Eso, en una palabra sencilla, eso es puro populismo, pero el punto focal es ¿cuál es la propuesta de esos candidatos de la unidad, de esos diputados de la unidad, de esos 65 diputados en la Asamblea? Bueno, yo creo que aquí el país va a haber un cambio, y ese cambio precisamente lo va a haber en el Parlamento, cuando por 5 años tuvimos una asamblea monocolor, una asamblea que lo único que hace pues, es oír las órdenes que emanan desde un partido, que emanan desde una persona,
Yo creo que aquí el país ahora se va a dar cuenta cuál es el verdadero debate, el país se va a dar cuenta quién tiene posiblemente la razón, y sin duda alguna, bueno, aquí vamos a tener una asamblea plural en donde sin duda cada uno de nosotros pues va a poner los proyectos, las ideas que nosotros tenemos en función de lograr un país mejor. Y yo he dicho que yo voy a la Asamblea Nacional a defender a Venezuela, y voy a defender a Venezuela precisamente porque no comulgo, no estoy de acuerdo con lo que viene ocurriendo en este país desde hace aproximadamente unos 11 años, y ahora mucho más, que se afinca mucho más al gobierno en la cuestión de las expropiaciones. Bueno, mucha gente habla de expropiaciones, pero yo considero que eso no son expropiaciones, yo considero que eso es confiscaciones o muchos allá. Yo diría que es un robo a la propiedad privada, por el hecho de que a la gente, cuando se le dice que se le va a expropiar su negocio o se le va a expropiar o la empresa, lo que se habla es de que si el gobierno no le paga a la gente su propiedad. De tal manera que yo creo que es importante que eso hay que defenderlo en la Asamblea Nacional. Yo, como hombre de trabajo, como hombre de empeño durante toda la vida, bueno, voy a buscar la forma de que eso sea así, de que se defienda, de que prevalezca la libertad, que prevalezca la democracia, que prevalezca en el país un país de oportunidades, que el gobierno se aplique a fondo a gerenciar, que el gobierno se aplique a fondo a construir empresas, a industrializar el país para que ese país tenga oportunidades, los jóvenes que vienen desde abajo tengan oportunidades de trabajo y podamos tener un país en mejores condiciones. Yo considero que el gobierno, en vez de estar confiscando y apoderándose de lo que no ha hecho ningún esfuerzo, porque todas esas empresas y todas esas tierras que han confiscado, pero quienes las han trabajado, ahora se encuentran minusválidos, en donde un gobierno todopoderoso que tiene todos los poderes le aplica pues la expropiación o le aplica la confiscación a fondo, y la gente pues se queda sin nada. Yo veo y siento mucho y la sangre me hierve por dentro cuando yo veo personas en la televisión implorándole al gobierno que le paguen todo el trabajo, todo el sudor de su vida, y eso hay que acabarlo en este país. Yo creo que aquí tenemos que tener un país en donde todos tengamos la oportunidad de ejercer y de trabajar. Y una de las cosas importantes que yo quiero decir aquí, para poner un ejemplo, Manuel, la cuestión del cemento, de la cementera. Bueno, el gobierno se empeñó en socializar, en expropiar o en confiscar el cemento, con la misma idea que está haciendo ahora con la agroindustria, que es la de abaratar los costos. Cuando el cemento costaba 11 bolívares, el gobierno dijo que lo iba a poner a 8. Entonces resulta que ahora, a 2 años y medio de haber socializado esas industrias cementeras, bueno, el cemento cuesta 25 bolívares. Y yo digo entonces, ¿cuál fue la ganancia, Manuel, del pueblo? El pueblo perdió ahí. El gobierno está robando al pueblo a través es una cosa tan elemental y tan simple como es el cemento. Cuando le comentaba, o usted hablaba del populismo, lo que hemos visto históricamente, y no ahorita, sino históricamente en Venezuela, es que combaten populismo con más populismo. Así es. ¿Qué van a hacer ustedes en la Asamblea? Bueno, yo creo que aquí prevalece la responsabilidad y la seriedad. Yo creo que a la gente hay que hablarle claro. Yo creo que, y esa es una de las cosas, el éxito que yo he tenido dentro de la política, que siempre le he hablado claro a la gente, siempre he sido responsable con la gente. Creo que la demagogia, pues, produce algunos beneficios, pero a la vista, pero en el fondo no resuelve ningún tipo de problema, y yo creo que aquí en Venezuela se establece que llegue un gobierno en donde todos los venezolanos tengamos oportunidad de estudiar, tengamos oportunidad de trabajar. Por ejemplo, fíjate lo siguiente, en mi campaña electoral, y yo creo que eso, hago mucho énfasis en eso, porque cuando yo fui alcalde de la ciudad de Anaco, y creo que fue el único alcalde de Venezuela y de Latinoamérica que se empeñó en construir, ¿verdad?, una extensión de la Universidad de Oriente en la ciudad, y lo logré en contra incluso de la voluntad de la misma oposición política, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante de que las promesas se cumplan. Y yo en este momento, con el municipio Bruzual, en donde tiene una población de más allá de 40, 50 mil habitantes, en donde los jóvenes que se gradúan de bachiller no tienen oportunidades de hacer una carrera o técnica o universitaria,
pues yo me comprometí que yo iba a hacer todo lo conducente para que en ese municipio, en Clarines específicamente, se instale una extensión de la Universidad de Oriente, y yo no voy a esperar el mes de enero para trabajar. Ya yo estoy trabajando, ya yo hablé con unos asesores de la Universidad del Zulia, ya yo hablé con unos asesores de la Universidad de Oriente, y el próximo martes vamos a ir a Clarines a reunirnos con los concejales y con la sociedad civil y con los consejos comunales para formar una comisión, y que esa comisión se encargue conmigo de llevar adelante lo que es esa promesa electoral de que en Clarines se haga un instituto tecnológico o politécnico de la Universidad de Oriente para los jóvenes que se gradúan de bachiller que no tienen oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Muchísimas gracias a Jacinto Romero Luna, diputado electo del Estado Anzoátegui por la Unidad, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso, Walter Gavidia, diputado electo al Parlatino por el PSV. Ya volvemos.